Saludamos con mucho gusto en la línea telefónica a Ramón Alberto Garza, él es periodista y director del portal informativo Código Magenta. Ramón, como siempre, es un gusto. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, Ramón, muchas gracias. Hemos platicado sobre estos procesos electorales de la presidencia que va a entrar muchos aspectos, pero de entrada vámonos con el que sale. ¿Cómo definirías este sexenio que prácticamente ya está en agonía, Ramón? Bueno, mira, yo te diría que las cifras que acaban ustedes de mencionar y de analizar, que muestra hoy el periódico Reforma, son bastante claras. Lo único que se refleja ahí es el asunto del decremento del desempleo, que como bien lo dicen, ¿qué tipo de empleo es? ¿Cuánto de ese desempleo es la gente que se regularizó con bajos sueldos a nivel del seguro social, etcétera? Pero todo lo demás, pues es saldo rojo. Es un sexenio que tiene dos enormes saldos rojos. Por un lado, pues la fallida estrategia de Miguel Ángel Osorio Chong al frente de Gobernación, con todo lo que implica el asunto de la inseguridad, todo lo que implica, pues, la fallida estrategia contra el CENTE, que lo estuvimos silenciando a base de comprar su tranquilidad. Y por otro lado, el saldo rojo que tenemos en la parte económica, en donde pues las cifras que no se muestran en las tres gráficas es la enorme deuda externa con la que pues estamos terminando. Básicamente están citados como cifra que pasamos del 31.8 al 43.9 del PIB, que no es nada de poca cosa. Solamente checando a Pemex se subió más de 40,000 millones de dólares su deuda para alcanzar una cifra estratosférica de 100,000 millones de dólares. Ese es el gran agujero negro que deja la actual administración, sin dejar y despreciar el sucio manejo de licitaciones, concursos, obra pública, importación de constructoras, ampliación de contratos, todo el asunto de los sobornos que tanto con ustedes hemos comentado, el caso Odebrecht, el caso del socavón, la estafa maestra, en fin. Pero creo que hoy se retrata muy bien el final del sexenio, Eli Brenda, porque estamos viendo dos gráficas importantes, dos imágenes. Uno, la imagen de esta mañana del presidente Peña Nieto firmando el nuevo Tratado México-Estados Unidos-Canadá, el famoso TEMEC, ya no el TLC, el TEMEC, con el presidente Trump y el presidente canadiense, Justin Trudeau. Canadiense Trudeau. Y tenemos aquí pues ya la imagen de que básicamente, como dice Felipe Calderón, haya sido como haya sido, el escollo se salvó. Pero al mismo tiempo tenemos la imagen de un presidente de Peña Nieto pues pagando la factura de ese tratado tan festejado, tan celebrado, y es condecorando al yerno del hombre que estampó la firma, del presidente más antimexicano que ha tenido Estados Unidos, y pues básicamente entregándole a Jared Kushner una condecoración pues que ha sido destinada históricamente a grandes personalidades como Eisenhower, como los reyes de Inglaterra, de España, como Eva Perón, Nelson Mandela, Gabriel García Márquez, es decir, gente que de una u otra manera sí ha tenido un impacto en lo que México hace, en lo que México se desarrolla, pero el hecho de que Jared pues aprovechara, como dijimos en unos días, sus pijamas paris con su suegro para pedirle que le bajara 3 rayitas al asunto, pues yo no sé si eso merezca que le condecoren, porque finalmente Jared operó un tratado como lo quería su suegro, en las condiciones que le pidió su suegro, todo se hizo en el territorio de su suegro y hasta se anunció en la oficina de su suegro. Es decir, Jared tuvo mucho mérito para su suegro. La pregunta es si ese mérito es suficiente para que México le entregue esa condecoración. Y eso lo vamos a ver también repagado cuando veamos cuándo reaparece Luis Videgaray, que es el otro saldo rojo de este sexenio, junto con Osorio Chong, en donde veremos a Videgaray apareciendo en alguna gran corporación financiera norteamericana, de esas que tienen inversiones múltiples en México, pues obviamente como un gran cabildeador para defender sus intereses. Claro. Es decir, eso es la salida del sexenio que estamos comentando. Y si me lo permites, Ramón, el presidente todavía, Enrique Peña Nieto, se atrevió a hacer este tipo de acciones a unas horas de dejar el cargo
pese, bueno, ya lo hemos comentado en muchas ocasiones, todo lo que hubo detrás de esta negociación del Tratado de Libre Comercio. ¿Hablas, Ramón Alberto, de estos saldos rojos? Del otro lado de la carta del presidente que va a entrar Andrés Manuel López Obrador, estos saldos rojos pues, ¿qué haces con ellos? ¿Son un riesgo o una oportunidad? Mira, bueno, definitivamente son una oportunidad porque si te entregan el carro sin gasolina, con las llantas malas, el motor desvielado, la carrocería oxidada, pues hombre, serías demasiado torpe si no le das un mínimo mantenimiento y lo sacas un poquito adelante. Esa es la parte positiva. La pregunta es ¿de qué va a estar hecho el ahora presidente electo Andrés Manuel López Obrador al momento crucial en que esa banda tricolor, esa banda presidencial cruce su pecho? Recordemos que los hombres de Estado, en este caso los hombres del poder en México, han solido ser una persona cuando están como candidatos y otra diferente cuando son presidentes. Yo recuerdo Echeverría era el hombre timorato de gobernación que estaba abajo de Gustavo Díaz Ordaz y terminó siendo el hombre que sacó la espada, que se confrontó con la iglesia, con el capital, se confrontó con los militares, vino López Portillo, apenas cruzó la banda, el amigo de Echeverría, y se convirtió en un hombre completamente, digámoslo así, frívolo, en que la política se mezclaba con esa frivolidad de estar dando cátedras diariamente sobre Quetzalcóatl y hablándonos de la mitología de los aztecas y de los mayas, pero en el fondo pues no pudo defender el peso como un perro y caímos donde caímos. Claro. Y cada presidente que va entrando, vean a Fox nos prometió el gran cambio, nos dijo, y todos esperanzados, llegó con el gran bono democrático y finalmente pues se metió a la cabaña cogedora con Martita, terminó pactando con el PRI, no pudo desmantelar el sistema y terminamos no igual, peor que como estábamos. Y ni se diga, no quiero gastar saliva en Felipe Calderón. Sí, Peña Nieto ya lo acabamos de comentar. Entonces la pregunta es, ¿qué clase de presidente vamos a ver en el esperanzador, en el hombre que ha tenido históricamente la mayor votación? Y como bien ustedes lo dijeron ahorita con la encuesta de Reforma, entra con la mayor aprobación posible. ¿Qué tipo de presidente vamos a ver? A mí me inquieta mucho haber visto a un López Obrador candidato bastante sólido, bastante centrado, asertivo, enfocado, versus este López Obrador presidente electo que de una u otra manera, sin tener el control del timón en sus manos, se dedicó a despertar tempestades. Y no porque sea malo lo que estaba haciendo, que en el fondo es lo correcto, sino que las formas que se hicieron violentaron situaciones que nos han traído básicamente dudas respecto a cómo va a ser el gobierno a partir del próximo domingo y lunes. Lo que sí, Ramón, es que mucha expectativa. Esa hora cero llegó, el día de mañana ya estará tomando posición y como siempre, si nos lo permites, pues ya lo estaremos comentando. Muchísimas gracias, es un gusto como siempre escucharte.